Mauricio Celedón. Es fantástico que en esta mañana de diciembre, 14 de diciembre de 2022, estemos en la Sala Mata del Museo Nacional de Bellas Artes, en medio de la exposición Ander, ¿cierto? En el cual participó Matías Cardone y Juan José Delano, y que recrea dos lugares potentes de producción cultural Ander, durante la dictadura, ¿no? Que fueron el Trolley y el Garage de Matucana 19, en el cual tú, entre otras, digamos, lugares en que mostraste, produjiste transfusión. Y que ahí estamos viendo los carretones, el video, los velámenes que se usaban en esa obra. De hecho, yo la vi en Matucana 19 junto con Tito Noguera. Fuimos los dos y disfrutamos muchísimo. Fue una experiencia potente de descubrimiento, de una nueva poética, de otras energías, de un trabajo del cuerpo como todavía no se conocía en Chile. Entonces, Mauricio, te invito a que conversemos sobre esos tiempos y otros tiempos. De tu creación como director y fundador del Teatro del Silencio, y también como cultor de esto que tú llamas mimodrama, que es una forma especial, digamos, de hacer una mixtura entre teatro y drama, pero básicamente a través de la expresión del cuerpo. Entonces, Mauricio, cuéntame cómo llegaste tú a encontrarte con la expresión del cuerpo. Quizás primero, yo sé que con Neuswander en Chile, luego en París, que buscaste distintos maestros, hasta que encontraste lo tuyo, lo cual tú necesitabas para expresar lo que querías expresar de la vida, de la historia, del poder, de la cultura, y para acercarte a la gente, a los públicos, que han sido siempre para ti una atracción necesaria y total. Tú trabajas para tu público. Entonces, cuéntame de tus primeros pasos en este arte. Mira, la formación con Neuswander, como tú ya lo has dicho, yo tuve la suerte de tener un compañero de curso en Las Tarrias, en el Liceo Las Tarrias, que trabajaba ya con Neuswander, y justo era entre los años 70 y 73. Entonces, que fue cuando viene el golpe de la dictadura, el golpe de Estado, y yo frecuentaba la Casa de la Luna Azul, donde estaba Baldrich también, fantástico, y yo frecuentaba los cursos del maestro Enrique Neuswander del Teatro Petropol, como discípulos, porque eso es lo bello de este arte, que es como ser del discípulo de un pintor, con el cuerpo, hablo con el cuerpo. Entonces, todos los secretos van pasándose de a poco. Esto lo había empezado antes Jodorowsky, no debemos olvidarnos, que se fue a trabajar con Marceau. Y bueno, yo realmente pasé un muy buen tiempo, muy fuerte, porque yo vi toda la UNTAC hacerse en estos pocos días que se hizo, la cafetería, las comidas, la gran comida que hizo Salvador Allende en la calle con su obrero, son cosas que yo las viví, ¿entiendes? Con la Pachi Torrealba, con quien estaba, porque ¿qué pasa? Que al final, estaba la Pachi porque el grupo, a Neuswander lo toma el golpe en Venezuela,
y ahí Figueroa y la Rocío Rovira se quedan en Caracas y vuelve él con mi amigo del Pedro Aravena del colegio, de las tardes, con el Rulo, con Apache, con poquita gente, pero vuelve a abrir el teatro, ¿entiendes? Vuelve a abrir. Yo lo conocí antes, ¿ah? Por ejemplo, ¿Ah? ¿cierto? Educación sentimental, Sí. de esa época. La 2. Ya. La número 2 se hizo con mi amigo Juan Obilinovich y con la Di Girolamo, con la Claudia, en ese tiempo. Después yo tuve la suerte de estar muy junto con la Rebeca, ¿entiendes? Di Gigliotto, que también pasó la con Gaubassini, pasaba, y otras grandes personalidades del teatro contemporáneo de esa época, por decirlo así. ¿Ah? Mauricio, ¿y cuándo sentiste la necesidad de complementar estos aprendizajes de oficio con el maravilloso Mies van der y luego buscar en París? ¿Él te impulsó? ¿Tú sentiste que era necesario? Era necesario irse, claro, y de Chile sobre todo por la época. Era muy fuerte la época, no olvidemos. Tú sabes, yo me fui más o menos el año 80, hasta el año 80, en enero del 80 hicimos el Parque Bustamante. ¿Te acuerdas que se hacía todos los años, hacía el Parque Bustamante? Había una tradición con el Parque. Hicimos el repertorio y luego de eso yo me fui a España, Barcelona quería ir, y París. Y no se podía vivir en Chile, era muy difícil, entonces empecé a hacer en la calle mismo, no había hecho nunca esto. Claro, yo empecé yo solo porque necesitaba hacerlo, esto era una necesidad. En el Parque del Retiro, y eso fue en Madrid un tiempo, hasta que, sucedió que me encontré con que todavía están en Sevilla, son muy barbianos, muy Barba, Eugenio Barba, muy amigo de Eugenio Barba él ahora, con Ricardo Iniesta. Y hacíamos teatro de calle, porque estaba muy de moda el Sol Solet, de Els Comediante, ¿te acuerdas? Esa época todavía. Yo ahí llegué a Madrid, entonces nosotros, claro, estábamos atirados por ellos. Yo hacía mismo, aparte, y fui a una audición que tomaban estos trotskistas, eran trotskistas ellos, pero completamente locos. Fumaban, es decir, que no utilizaban el cuerpo. Cuando él me vio que yo empezaba a utilizar mi cuerpo, que le pedí la casa para hacer clases y eso en Madrid, y luego fui a la universidad a dar clases, todo esto gracias a Mies van der, te lo juro. Yo estuve 5 años aprendiendo todo, y barriendo el piso en el Petropol, la entrada, cortando la entrada. Fascinante, discípulo. El oficio de Claro, todo. Las luces. Claro, porque tus referencias también de los teatros, digamos, europeos, por una parte tú has mencionado el Otin Teatré de Eugenio Barba, siendo fundamental, que él hacía este teatro también con grandes muñecos, en la calle muchas veces, con creaciones que él armaba en la dramaturgia junto con sus actores y actrices, muy grotowskiano, ¿cierto? Por supuesto. Grotowski. Él estuvo con Grotowski, claro. Y que también era muy intercultural porque tenía personas de todas las nacionalidades. Y luego también de la Ariane Mushkin, ¿cierto? Sí. Que son de alguna manera equivalentes como grandes grupos muy interdisciplinarios, claro, que trabajan fuertemente con el espectáculo frente a grandes públicos, ya sea en la calle
o en grandes espacios, de manera de llegar, sobre todo con actores y actrices expresionistas de alguna manera, ¿cierto? Planteando el drama a espectadores muy cercanos, muy ávidos de este vínculo. Entonces, ¿cómo tú integras y hoy día, desde hoy, valorizas y te das cuenta cuánto en ti hay de tu experiencia vivida dentro del Teatro du Soleil con Agustín y también con Eugenio, dos maestros? No, con poderosos. Eugenio, mira, con Eugenio es reciente, ¿eh? Realmente yo estuve con De Cruz y eso fue lo interesante, realmente interesante, fue que tuve la suerte de que yo tuve un problema en la espalda, suerte o no suerte, pero así es la vida, ¿entiendes tú? Con un disco que no me permitió, porque yo luego de estar un año en España haciendo teatro de calle, dije, bueno, ya pasó el tiempo, yo vivía bien, muy bien en Madrid, pero yo venía realmente a buscar a Marcel Marceau, que era mi punto de referencia porque como él estuvo de visita en Chile y visitó el teatro donde siempre se hablaba de él. Era mi punto de referencia, yo no conocía de Cruz. Pero en Chile tuvo gran influencia, junto Claro. con Diego Lombier, ¿cierto? Vino al Municipal. Recuerdo personas también del Teatro de la Universidad Católica que siempre hablaban de esa visita como marcadora. Y quedan esos flujos en el aire, ¿no? Y tú tomaste lo que estaba en el aire. Claro. Y se habla que es un mimo, ¿cierto? Lírico. Claro, ¿cierto? por supuesto, sí, completamente lírico, lleno de emoción, es decir, Marceau. Claro, Marceau. Pero como yo tuve mal a la espalda y me hice una operación en Madrid, entonces llegué con... me la hice en Madrid, tenía un muy buen seguro. Me hice una operación con un gran hombre que operaba a los futbolistas, mira tú. Entonces, pero al final no eran 3 meses o ni 3 semanas, sino que fueron 7 meses. Entonces, para yo era residente en Madrid y para ir a París había una escuela de mimo que me podía aceptar sin hacer el curso, sin darles el examen, por decirlo así, que era la escuela de Etienne de Cruz. Así es que llegaste quizás Y yo llegué, claro, de rebote y encontraste sí, perfecto maestro. claro. Y él fue el maestro de Marcel Marceau. Claro. Y ahí estuve un año con él. Estuve un año y tanto, hasta que, bueno, llegué con un yeso a la escuela sentado, realmente, sí, a mirar y a aprender francés también, porque el francés yo no lo aprendí en el liceo, las tardes no se aprendía francés, nos reíamos mucho del francés. Entonces hacía una programa por una parte, tenía mis cursos tomaba cursos de francés y por otra parte iba a donde De Cruz. Ese era mi día como fui viviendo en el techo de París, por ejemplo, en todas las chambres de Bon en París. En un altillo. Bueno, todo eso, Marceau luego, que Marceau fue un encantamiento que tuvimos, nos miramos los ojos. Él me dijo, ve, ¿por qué no viene a mi escuela? ¿Cómo? Pues yo fui a unas puertas abiertas a verlo y después lo fui a saludar. Nosotros usábamos otra técnica completamente diferente a la de él. Y eran 2 escuelas que no se llamaban. Estaba Lecoq también. Y 3 escuelas eran de arte, del movimiento. Pero fue tan bello él, que me dice, ven mañana a verme, porque lo bello de ser discípulo de alguien, ¿entiendes tú? Que me pasó con Jodorowsky, por ejemplo, que cuando yo lo fui a ver, cuando tiraba las cartas del tarot en París, cuando llegué a París lo fui a ver,
Yo le dije, te saludo de mi maestro, mi maestro que era Nois Vander, ¿entiendes tú? ¿Ah? Luego, cuando fui a ver a Marceau, yo le dije también, le traigo saludos de Nois Vander. Y por supuesto se conocían, son familia, ¿entiendes? Como para el circo. Y ahí me invitó a la escuela. Me invitó a la escuela, ahora era una escuela muy cara para mí. Y yo le dije que no podía, pero él me becó, con el administrador. Me dijo de no decirlo a nadie. Secreto. Secreto. Una complicidad. Claro, complicidad completa. Y en realidad, para mi cuerpo, para mi edad y todo eso, es decir, yo tenía, además que tenía al hijo de Cruz, que seguía daba clases en la escuela de Marceau, entonces yo seguía con la técnica de Cruz, de una forma u otra, pero tenía 4 profesores de mimo diferentes, Marceau, Maximilien, Le Breton, y había acrobacia artística, esgrima, batón, danza clásica, jazz, una escuela completa. Yo entraba a las 9 de la mañana y salía a las 8 de la noche. Pero qué variado, uno no se imagina esa diversidad. Es que eso viene de la vieja escuela de Dulán, del viejo Colombier. Del viejo Colombier. Claro. Y como Marceau se estudia en esa escuela también, de Cruz viene de esa escuela también, con Jean-Louis Barrault, Copeau, Dulán, toda la historia del teatro francés. Y luego los discípulos y Marceau, en este caso, y de Marceau yo paso con él 3 años, luego lo asisto a él porque trabajaba con su mujer también. Yo trabajé con su mujer todos los veranos en Montepulciano. Ella elegía a 20 personas desde la escuela, que éramos muchos, mi curso era de 40 el primer año, por ejemplo, después ya quedaban 9 al final, tercer año. Pero eran 60, 70 alumnos que había. Ella eligió a 20 y me eligió a mí desde el principio. Y estuve tenía que ir todos los veranos y no pude venir a Chile durante 7 años. Sí, magnífico. Y tú ya te habías recuperado la espalda. Claro, sí, podía, claro. Espada también hacía. Entonces ya estaba como recuperándome bien y me vine a Chile el 87. Claro. Y el 87 me fui a... las postrimerías de la dictadura, ¿cierto? Claro, después de que no se me olvide, porque fue Marceau de Cruz, Marceau, Mushkin. Y Mushkin, por eso. Y Mushkin. Y ahí te encontraste con Andrés Pérez. Pues, él me invitó. Claro. Él me invitó, vino a mi casa, ya nos habíamos visto, nos habíamos encontrado varias veces en París. Yo fui a ver la obra Sihanouk, y fui a ver una que él fue a estudiar por la Claire Duhamel, que luego Claire Duhamel también me beca a mí. La Claire Duhamel, que era la agregada cultural maravillosa de Chile, claro. Gran apoyadora de la... Que nos sacó a mucha gente de aquí. Porque el primer año me becó Marceau, ¿te das cuenta? Esto es secreto. Pero luego él mandó una carta a la embajada aquí y la Claire la leyó y yo fui con becado 3 años, los 2 años que quedaban, con la cruz, con una cosa oficial. Entonces tuve la suerte de no trabajar en algo, en otra cosa como muchos de mis compañeros que había aquí. Lavar platos en la noche, ser mozo, no sé. ¿Pudiste dedicarte solo completamente a eso, que era lo que más amaba Andrés Pérez cuando estuvo con la Mushkin? Claro. Él decía una vida entera en comunidad, desde las 9 de la mañana
a la 1 de la noche, a cualquier solo hora, hacer sí, teatro, claro, ¿ah? sí, Y claro, en las circunstancias chilenas eso es muy difícil. Y tú muy tuviste difícil. ese goce gracias a Claro, las becas, ¿no? claro, la beca primero y luego quedé en el aire un tiempo, estuve haciendo pantomimas con Pedro, mi hermano Pedro Celedón, ¿m? Que vivía en Toulouse y en el tiempo donde estaban haciendo el Royal Deluxe, ¿m? ¿Ah? Él estaba en un grupo de teatro calle también, Clepsila Teatro, con su señora francesa, y él me invitaba, yo daba stage, yo ya tenía la técnica, tenía las cosas bien afirmadas, tenés tú en el cuerpo. ¿M? Con la Ariana estuviste más o menos desde el 85 al 87. ¿Con Arián? Ariana Mosquito. No, con Arián empecé el 87. Ah, ¿M? ya. Mucho Y después de estuve Andrés. el 90. Ya. No, con Andrés. Sí, él estuvo, claro, él estuvo desde el No, 84 al 88 más o menos. no, un poco más. Él estuvo hizo, mira, yo me encuentro, porque Andrés me llama, me dice hay un stage de preparación. Yo voy a verlo, fui, lo hice el stage con esta señora, me volvió loco, completamente loco, me llevaba, me sacaba, me ponía como le gustaba a ella. Conozco su energía. Y yo ya no quería más. Entonces, al final me pasaron una papeleta y me decían, ¿le gustó el stage? Sí, me gustó mucho. Ah, habían otros puntos y un punto preciso que era, le gustaría ser parte del Teatro del Soleil. ¿Verdad? Y yo no contesté nada, no coché, ¿verdad? Porque ella había jugado tanto conmigo, pues ella se entretenía con los actores, ¿verdad? Era muy mala y muy buena a la vez, ¿entiendes? La cosa es que y ahí viene alguien en una sesión de Catacali, al final del stage, donde estaba Andrés, ¿te das cuenta? Y me dice, pero tú no, ¿por qué no te pas coche esa? Claro, yo dije, oye, pero mira, como me trataron, quedé en el grupo B al final, entonces empecé en el A, me pasó al B, al B, no, yo no, yo sé, no, pero hazlo, dijo, hazlo. Y a los 20 días estoy en Toulouse y me llaman para venir a otro stage con ella. Y de ahí empieza una audición para una obra que yo había visto, que ya trabajaba Andrés, que tenía uno de los personajes maravillosos en esa época, ya, que era el Sihanouk. En Sihanouk, Andrés estaba estupendo, bueno, era un gran actor, ¿no? Gran actor. Ya hacía muchos 3 o 4 personajes dentro de los Khmer Rouge, qué sé yo, quiero decir, muchos personajes principales, digamos. Y hacía uno muy bello también, que era un cortadito de la guerra, no sé si tú lo viste la obra. No, he visto fotografías. Bellísima esa obra, duraba 8 horas. 8 horas esa obra. La dábamos en la mitad un día, mitad al otro, y el domingo entera. Era mortal. A mí me gustaba mucho hacerlo. Y ahí me quedé con Ariana, ¿entendés? Yo me quedé del 87, 88, 89 hasta los 90. ¿Y te subiste al escenario? Pero por supuesto, yo trabajé al lado como de Andrés, haciendo en la India, por ejemplo, en la India yo era el Richard Man, que llevaba el carro de Andrés, de Gandhi, ¿entiendes tú? Y yo ya entré al principio con un personaje muy fuerte que era el presidente de ¿cómo se llama?, de Camboya. Y tú cuando entras a un teatro, en el teatro es muy emocionante eso, porque
cuando tú entras a reemplazar, eres muy bienvenido, ¿entiendes? Muy, muy querido porque estás salvando la situación. Está totalmente salvando la cosa, salvando el bató, para que no se hunda. ¿Ah? Entonces, estaban todos como felices y... Oye, Mauricio, cuéntanos de esa cruz, ¿Ya? en esa tela de hospital. ¿Cómo fue esa transfusión en Mira, ese tiempo? primero debo decir que aquí en esta exposición, ¿ya?, se ve esa época, pero no, yo no la viví toda, porque yo llegué solamente, como te dije, tú me lo dijiste, yo llegué, es decir, yo empecé el 87 con Ariane, terminamos Sihanouk, y en ese momento me vine a Chile, 87, 88, por ahí. E hicimos el Barré en Valparaíso, Gargantúa, y luego tengo la suerte de tener un amigo de infancia, que nos conocemos de la infancia, bueno, el mayor que yo, pero que me presenta a Jordi Lloret y a Ros Lloret y a la Ros, por supuesto. Así empieza la historia. Y yo empiezo a frecuentar el galpón Matucana 19 y me encuentro con Jordi, que estaba un ser maravilloso, generosísimo conmigo, que me brinda el lugar, que habían estado los llegos del Apocalipsis, y bueno, hay muchas cosas que yo no veía. Y el lugar estaba como que Jordi ya había hecho su historia, como lo hizo en su libro se ve todo. ¿Ah? En ese libro, que tiene la facultad, el libro de Jordi Lloret, que va a estar en todas las bibliotecas de Chile. ¿Tú sabías eso, no? Qué maravilloso. ¿Ah? Y por el otro lado también yo había estado en las fiestas del Trolley, que él no me acuerdo del nombre, quién la llevaba, pero sí me acuerdo de Grifero, de haberlo visto. Pablo Lavín realmente yo no lo conocí. Conocí más al coreógrafo, a Vicente Ruiz. Sí, que me gustaba mucho Vicente Ruiz, lo que hacía, la locura que tenía con la Rivadeneiro. ¿Tienes tú? La Consuelo Castillo. Claro, la Consuelo Castillo y toda esa historia me fascinó. ¿Tienes tú? Yo creo que también esa fuerza y el stage que yo pude hacer en Matucana y donde mi hermano en el pedagógico, fueron lo que me dio la fuerza de volver a Chile a hacer el teatro escénico. Realmente fueron los chilenos mismos. Porque yo veía que estaban con muchas ganas, ¿entiendes tú? Entonces, yo ya había gozado de 10 años, y de Noisbander más encima, y 10 años de estudio, porque para mí Ariane es una escuela, ¿entiendes tú? Entonces, me di cuenta que, bueno, ya tenía que empezar a dar algo yo también aquí, ¿entiendes? Esto no podía ser que me lo guardara o volviera al Soleil inmediatamente. O sea que Chile te atrapó, la creatividad. Totalmente. Y sobre todo con... experimental. Sí, los chilenos fueron. De los chilenos y también el proceso político, que finalmente Pinochet cae con la presión de las protestas populares. Claro, todo el mundo, estaba todo el mundo en la calle. Entonces, obviamente que era un país muy vital. Tú totalmente. te sentiste convocado y aportaste, digamos, lo tuyo. Porque yo leyendo, y también nosotros conversamos alguna vez que yo hice un estudio sobre transfusión, tú me cuentas que tú hiciste un taller primero en París buscando este tema y que, por ejemplo, porque transfusión tiene que ver con qué ocurre cuando Europa, digamos, llega, invade, conquista, aplasta, de alguna manera abusa en su poder de los pueblos originarios, ¿no?
la visión al menos de las venas abiertas de América. Entonces, en esta transfusión es el hospital, el dolor, el que se funde en sangres y aparece otra nueva, digamos, raza, quizás mestiza. Pero entonces, tú parece que cuando hiciste tu taller en París, pensaste que tu dispositivo fundamental iban a ser las camas de hospital. Claro. Porque, claro, íbamos a estar enfermos, rotando y abriendo las venas para que brotara la sangre, las venas abiertas de América, ¿no? Y llegado acá, cambiaste tu plan, o sea, como que te enfrentaste a que los modos de producción en París no eran los mismos que en Chile, que acá tenías que buscar los dispositivos que el pueblo te proveía, ¿no? Es decir, claro, así el teatro, ¿no? Ahora, a mí qué me pasó, que yo hice unas búsquedas con unos performances, con mi mujer, con Claire Joanet, que bueno, que fuimos a ver a un amigo de su padre que era director de un hospital, ¿entiendes tú? Que por supuesto me prestó inmediatamente una cama de hospital para que yo hiciera una cosa en un cumpleaños con ciento y tantas personas, pero una fiesta, y yo aproveché de hacer un performance. Y luego empezó la idea de transfusión acá, poco a poco, y allá armarse lo de las camas, lo del hospital y esto. Entonces yo llego ingenuamente, mira, pero lo más ingenuo es Chile, y me voy a la posta central, una cosa así, sin ser el hijo de nadie tampoco, sin ninguno. Y digo, pero usted podría arrendarme, porque unas camas. Me miraron tan raro, me dijeron, usted está loco, señor, ¿de dónde viene? ¿Cómo se le puede ocurrir si no tenemos cama para los enfermos, que es lo que pasa en todas partes del mundo en este momento? Entonces me fui caminando te lo juro, por la calle San Camilo, al lado de la posta, había la feria, miro este carretón que está ahí, el carretón estaba desnudo, como tú lo ves. Yo estoy con Claire y le digo, aquí están las camas, esta es una cama, estoy viendo una cama. Entonces me acerco a los feriados y le digo, bueno, ¿y esto dónde lo encuentro? Me dijo, sí, se encuentra, se arriendan. Todos los jóvenes o los viejitos que usted ve corriendo por el aire, que como gacelas, con el peso atrás, haciendo el contrapeso del movimiento, eso se arrienda, y un señor lo arrienda por la calle Santa Rosa o la Gran Avenida, en tal parte. Después me encuentro con un amigo que trabajaba en La Vega, que trabaja conmigo luego, Jofré, Felipe Jofré, que su padre tenía un puesto de mayorista en La Vega. Y ahí él me dijo, sí, te los consigo yo y el camión también, y lo llevamos al pedagógico. Y ahí empezó en el pedagógico, estuvimos en el pedagógico un tiempo, pero ya empezaron las clases, no podía ser, o algo pasaba que no se podía seguir más. Y ahí como llegué al Matucana. Y en el Matucana yo realicé casi toda la obra. La creé en el Matucana 100 y la estrené en el Matucana 100. Y la primera crítica que tuve en el Mercurio, que en ese tiempo habían realmente críticos, no como ahora que no existen, esa gente ya no. Analistas como tú sí, que analistas es mucho más interesante, ¿cierto? Porque son capaces de pensar. Los críticos mira, realmente son la gente más ignorante que he visto en mi vida, realmente ignorante.
¿Ah? Y además que quieren tener un poder, ¿entiendes tú? Que es el poder de la sabiduría, pero son tan ignorantes que... pero bueno, había que... Todo el mundo pasaba por la crítica en Chile, ¿entiendes tú? Ahora ya realmente son cosas que me tienen sin ningún cuidado. ¿Ah? Pero es verdad que, por ejemplo, había este hombrecito, que era inteligente, me gustaba, era el... ¿Agustín Letelier? Bueno, bueno, había gente interesantísima también que analizaba, entonces, como la Yolanda Montesino, no vamos a hablar de que la Yolanda Montesino, Sí, claro. Yolanda Montesino sí que tenía una profundidad cuando miraba las cosas que la analizaba, como tú. Claro. ¿Ah? Pero lo otro, mira, bien, era mucho, ellos daban como la mano, estas buenas, malas. ¿Y qué plantearon cuando vieron tu No, ahí obra vino, en Matucana 19? sí, es que vino uno muy inteligente, ¿ah? Que se llamaba Antonio Muñoz, no sé si te Juan acuerdas, Antonio Muñoz. Juan Antonio, Ahora está dedicado a la crítica de ópera. ¿sí? Sí, Juan Antonio Muñoz. Bueno, Juan Antonio Muñoz, que era muy joven, Sí, ¿ah? Vino a ver la obra y le gustó a Matucana 19 y le gustó mucho. ¿Ya? Le gustó mucho e hizo una muy buena crítica, Juan Antonio Muñoz, y yo creo que de ahí todo el mundo como ya aceptó esa obra, por así decirlo, la cosa era así. Oye, Mauricio, porque a mí me encanta esto de los carros de feria, porque Sí. por una parte tienen esta raigambre popular, ¿no? Como tú dices, sirven para la subsistencia de distintas maneras, porque o tiras el carro llevándole la fruta y las verduras a los clientes, o la persona sin casa lleva sus pocos enseres ahí Claro. arriba, y andan por las calles, ¿no? Pero ustedes eran como una flota, eran como 6 carros o algo así, ¿no? No, era un poco más. Más, Sí, 8. éramos, no sé cuánto eran, 8 o 9 vacas, no me acuerdo. Claire debe saber un poco. Pero era interesante porque ustedes salieron también de Matucana. Claro, que le pasa que nosotros salimos de Matucana, sean igual que la gente, porque llevábamos la escenografía ahí, todo el cachureo de la escenografía, que ya no era cachureo, para nosotros realmente era muy simple. Yo produje la obra yo mismo, no tuve ninguna ayuda, un poco de un stage que di con la Christine de Rivière, que me sirvió también de ayuda, pero si no era un viaje que yo iba a Isla Pascua y en vez de ir a Isla Pascua arrendé los carretones, me encontré con Jordi, me prestó el lugar, no comíamos, en ese lugar era muy libre también, una gran libertad, podíamos dormir, la gente que, por ejemplo, que yo tenía muchos músicos de la Ligua, ¿ah? Un baterista también de la Ligua, Nelson Rojas, y ellos dormían como no podían ir a la Ligua todo el día, dormían ahí. Yo tenía la casa de mi papá, por lo menos, con la Clere, pero y ahí empezamos a hacer ollas comunes, ¿entiendes tú? Y vivir ahí y hacer la obra. Y comprar lo que era necesario comprar y arrendar los carretones. Al principio, claro. Al principio, claro. Es que la Mushkin, sí, no, quiere, claro. Es que esa es la escuela, la escuela de teatro. Pero a mí me encanta la parte aun cuando yo tuve esa experiencia marcadora de haber visto tu obra en Matucana 19, me encanta cuando excavan los carromatos con todos los enseres, la escenografía encima, con los actores y las actrices, que eran 24, con sus vestuarios puestos, ¿no? Sí. Y corrían por las calles, paraban el tráfico, se iban por las veredas, era extraordinariamente vital, como diciendo, aquí viene como los antiguos cómicos de la legua, ¿no? Claro. Digamos, medievales.
Y llegaban a un lugar que ustedes elegían muy bien, y ahí desplegaban, ¿ah? Y se iban juntando el público, quizás los iba siguiendo, como en el pasacalles natural que se armaba cuando ustedes recorrían las calles retumbando, porque Dios mío, son ruedas de metal, Claro, y a veces suena, en los adoquines sí, suena mucho. era un barullo, ¿no? Que rompía Totalmente. la ciudad disciplinada de la dictadura, Claro. pero que se sumaba a la ciudad que ya estaba efervescente por las revueltas, ¿no? Claro, Entonces ustedes eligieron lugares del poder. Hicieron en Santiago, frente a la Moneda, como te dije, nada menos, pasando por alto las guardias de Palacio, y como nos contaba recién Claire, el público mismo defendió que se instalaran ahí, bloqueando las puertas de acceso a la Moneda en el 89. sí. Luego lo hicieron en la Plaza de Armas, Pero muchas veces, frente a la catedral muchas veces. y a la Intendencia. Muchas veces porque está la vicaría La Vicaría de la que Solidaridad. podíamos enchufar un teclado. Ya, sí, porque usaban teclado electrónico. Claro. Y ahí salíamos con los carretones desde Matucara 19 y nos íbamos lejos. Nos veníamos pero casi 3 veces a la semana nos veníamos a la Plaza de Armas, porque era el mejor público. Además, El corazón de Chile, de Santiago, claro. El corazón fundacional. Sí. Porque tu obra tiene que ver Claro, con justamente. cómo se va construyendo en el tiempo. Eran 7 transfusiones, ¿no? Y empiezas con la primera, cuando es la alianza entre Colón y la reina Isabel. Luego cómo paren este nuevo mundo, que era como un huevo frito, que era el huevo como el germen, digamos, de una nueva vida, que es antes el huevo o Colón, ¿no? Pero se arma un nuevo mundo. Luego llegan Malinche con Cortés, Sí. y así hasta llegar a Moctezuma. Chile. Moctezuma con Cortés, claro, y Pizarro, hasta llegar a Chile, con O'Higgins, la independencia, y luego Manuel Rodríguez, el Claro. rebelde que no pudo, digamos, Claro. frente a O'Higgins. Entonces tú recorres 4 o 5 siglos, y esto estamos hablando del 89, a puertas del 5º centenario de este Claro. encuentro o violentamiento de un mundo por otro, ¿no? Entonces tú vas a los lugares estratégicos del poder, ¿no? Y también la estación Mapocho, Sí. donde al frente estaba la penitenciaría y aún había presos políticos de cárcel de mujeres y de hombres. Claro, fuimos muchas veces a Entonces, visitarlo. cuéntanos de cómo ustedes revolucionaban la ciudad trayendo estos nuevos tiempos y estas transfusiones. Y que, ¿sabes? Mira, por eso te digo, era esa gran energía que había y muy bella, y muchas ganas del grupo que se formó de seguir haciéndolo. Y era una manera de vivir la vida, porque nosotros pasábamos el sombrero luego, y sacábamos, qué sé yo, 50.000 pesos, qué sé yo, puede ser una cosa así a nuestros días. 50.000 pesos para 25 personas eran 2.000 pesos, pero como era comunitario, podía con 50.000 pesos comer mal, pero beber bien, bohemiamente, muy bohemio. Tú dijiste comer mal y beber bien. Y beber bien, claro, por supuesto. Me parece. Sí, y los tenía muy contentos a todos, ¿entiendes tú? Y lo pasábamos muy bien, ¿entiendes tú? Y teníamos nuestra casa en Matucana, es decir, eso era la casa de nosotros, es decir, que no. O sea, la hospitalidad de Sí. Lloré. Fue la generosidad de la Rosa y de Jordi. Esta exposición Sí, totalmente. Y la mitad de ella está dedicada a lo que ocurrió en esa Matucana, ¿no? Sí. Oye, y claro, ¿y problemas tuvieron o más bien? Con los carabineros, claro, por supuesto, sí. Sí, andaban detrás de nosotros preguntando por mí. Yo siempre me fumaba, llegábamos a la plaza, era muy rápido. Se armaban los carretones. Ahora, la cosa es que ellos se encontraban con el problema de que cómo se llevaban a esta gente, ¿entiendes tú? Con carretones, ¿qué hacían con los carretones? Los dejaban ahí. Era como, y como estábamos en la transición misma, ya Elwin había ganado, pero no estaba en el poder. Claro. Es decir, había que esperar marzo. 2 meses para
claro. la transmisión Ah, de mando. entonces, cualquier acto, la gente iba a estar como contra ello inmediatamente, ¿entiendes tú? Entonces, tenían que quedarse como, Era un interreino. Que claro, ahí aprovechaban. mirando, así. Y además que nos dejaban, después nos perseguían un poco, después nos fuimos al Parque O'Higgins, imagínate, caminando con los carretones, desde Matucana 19 al Parque O'Higgins, donde había un anfiteatro que nadie lo utilizaba y estaba gratis, y nosotros empezamos a utilizar los días domingos, creo, y se llenaba de gente porque estaba, si era gratis, pasábamos por mientras que lo dábamos la hora, había gente que pasaba el sombrero, ¿entiendes tú? Que era la única manera de... Y luego al final de todo, cuando realmente entra en el poder Elwin, eso fue un chiste muy bueno, entonces le vemos una audiencia a Rabiné con un amigo mío que conocía a su sobrina, que estaba con nosotros en transfusión, y él nos compra 10 funciones. Él nos compra 10 funciones, pero me dice, mira, te voy a comprar 10 funciones, pero por favor, no te vengas a meter a la plaza de armas. Que antes tú habías ocupado todo el rato. Todo el rato. Así que fue muy chistoso porque luego él nos contactó con Gracia Valdés, con la María Gracia. Entonces ya hubo un contacto, hubieron camiones para poder ir más lejos. Por eso al final, yo tuve que volver a terminar mi trabajo con Arián, porque a mí no me gusta dejar nada botado, a medida, con una película que estábamos haciendo, y fui a terminar eso y decidí venir a Chile, donde realmente hicimos 8 horas, que fue la obra donde también hubo un coladero de gente y una entrada de gente también más universitaria, como Renzo Briceño, por ejemplo, a la Poli, a Pato Parra, entra ya. La misma Rebeca que después tuvo. No, la Rebeca, no, la hija. Ya, pero en posteriores, sí. No, la Rebeca no. Su nombre me parece que. ¿No? ¿En Tacataca? No, su hija, no es la Rebeca, la Camila. Sí, Camila No, Osorio, chiquillos. claro, la Camila Osorio, claro. Oye, mira, para terminar, Dime. mucho las regiones. De hecho, tú empezaste también tu trabajo en Barrer y Barrer, en Valparaíso, con el cual sigues teniendo un cordón umbilical que nunca se corta. Sí. Entonces ustedes con Transfusión también fueron a regiones, ¿no? Claro. Y hicieron funciones en marzo del 90, antes que cambiara el gobierno, aún en la transición, en Valparaíso, Valparaíso, en claro. Viña, en La Ligua. Sí, justamente. Y tú imprimieron un bellísimo afiche similar al que se imprimió para Santiago, que lo hacían con stencils en las calles, ¿no? Ahí está. Dice Ya. transfusión, están jugando con los nombres, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre con el trans? Que ya está hablando también de un juego con los géneros, de sobrepasar los límites y los bordes. Tu obra todo el rato va y viene, es muy ambigua, ¿no? Y también la función, por cierto. Pero, y ahí pones unos eléctricos, ¿no? Pero en el afiche de Valparaíso, que está hecho a todo color, Sí. ponen abajo, démosle una oportunidad al Congreso. Claro. puede ser. Entonces el afiche también estaba promoviendo un acto político ciudadano, ¿no? Completamente, sí. Derechamente No, y sí, sí. textualmente a la vista. Sí. Cuéntame ese nexo que ustedes tenían con participar de la nueva instalación, digamos, de la democracia y abogar por las regiones. Démosle una oportunidad al Congreso. Claro. En Valparaíso. En Valparaíso. Claro. Mira, realmente lo que pasa es que
si hablamos de teatro, pero no teatro político, sino militante, más que nada. Y yo Claire viene de un padre maravilloso, su madre también, muy militante. Ellos estuvieron aquí por ejemplo, el Luis Joanet estuvo acá cuando se inauguró la UNTAC, y vino a ver, él trabajaba en Matiñón y hizo todos los gobiernos hasta que con el tiempo de Mitterrand. Entonces, una familia muy abierta, con la puerta abierta a la casa y todo, venía mucha gente. Y Ariane era lo mismo, más cerrado, pero sí militábamos. Estábamos en concentraciones, a veces íbamos a concentraciones hizo huelgas de hambre ella, en el tiempo de Chirac, ¿te das cuenta? Después, bueno, era mucho Noisband también, éramos muy militantes, Jodorowsky, sin que sea político, pero sí con principios democráticos. Y como aquí se necesitaba realmente, es decir, que era la frustración y la fuerza, la frustración y fuerza a la vez, juntas. Muy interesante, frustración por un lado, pero fuerza por la otra, entonces el poder. Por eso los muchachos eran ellos los que hicieron la cosa. Si yo fui un participante más de esta transfusión, ¿te das cuenta? Realmente fueron ellos, sus ojos, su corazón. Soto, por ejemplo, Jonah, Juan Cristóbal, Jessica, Walker, me acuerdo, Renzo, los que quedaron. Que luego pasamos a otra etapa, a la de Malasangre, ya la veremos algún día. Claro. Sí, Malasangre. Yo dirigí, por ejemplo, fui parte del Festival de Santiago, de las Naciones, ¿no? Y ustedes ahí presentaron Malasangre al aire libre. Luego tú estuviste con el teatro itinerante, y esto también, que claro. Estabas en la quinta región. Y sí, eso ya, pero posterior. Pero me gustaría, porque ya estamos ¿sí? al cierre, luego tú regresas, ¿cierto? Tu vínculo poderoso y tan temprano con Claire, ¿no? Bueno. Tu mujer, te implicó también que tú volvieras después de Malasangre, de Tacataca, Mon Amour, vuelves a París, y allá te alías con el teatro barroco. ¿Cómo se llama? Circo barroco, hago una obra, y ahí me meto con el circo. Y ahí te metes con el circo, y formas compañía en Europa, en París, y generas muchísimo, y con la gente de circo, que ya amplías el mimodrama, el mimo, el músico y el artista circense, ¿no? Claro. Y ahí tú armas Alice Underground. Oui. Alice Underground, que yo amo, la acabo de ver nuevamente, que la estrenas en Francia en 99, pero que la traes a Chile en 2001. Claro. Y tú traes a Chile Alice Underground, y la montan en el Estadio Nacional, que es un sitio también de memoria, ¿cierto? Porque hay muchos presos, abusos. Entonces ya siento, tal cual antes, tú ibas a los sitios que tenían, digamos, emblemáticos, como podía ser la Moneda o la Catedral. Ahora vas a un sitio de memoria como es el Estadio Nacional, y además Alice Underground, basado, por cierto, no solo en el Alicia en el País de la Maravilla de Lewis Carroll, sino que Alicia al otro lado del espejo. Es mucho más tormentosa, es casi como una gran pesadilla, ¿no? En que todo está dado vuelta, en que el inconsciente aparece muy brutal. Entonces tú haces esta Alice al modo también entre circo, mimo, pero armas un espacio en que yo siento que, porque es el interior, de alguna manera el
interior, porque está rodeado, Sí, ¿no? por supuesto. El trabajo de iluminación, el trabajo que no se permite en la calle, ¿no? El trabajo cromático, esos ocres, amarillos, rojos, azules, que lo envuelven todo, que puedes poner brumas, en que armas ya propiamente espacios escénicos, ¿no? Esas tres como grandes puertas que nos comunican espejo, con el claro. más allá o más Y el allá. hoyo, y el hoyo. Y luego el gran Hoyo. hueco, ¿no? Sí. Tú cavas la Sí. tierra. Cavas la tierra como puede ser una sepultura. Como puede, obviamente, que también la referencia es la cueva del conejito blanco de la Alicia, pero tu cueva del conejito blanco es un lugar de una herida abierta en la tierra, ¿no? Y que tiene profundidad, porque estás... 1,40 m. ¿Cuánto es? 1,40 m. 1,40 m. Un diámetro de 5. Y algo ocurre Sí. en Y luego había una trinchada de 8 metros. entrada Claro, allá hacia al atrás. fondo, Claro. como a los Avernos, a la caverna, a no sabemos dónde, que desaparecen, ¿no? Y en esa Alicia, en que está toda esa fantasmagoría, porque yo diría que es fantasmal, de las Alicias duplicadas y triplicadas en sus propios espejos, hacia el final, y que aparece Marx. Estamos hablando de tu raigambre política. ¿Sí? Aparece Marx, aparece Lenin, ¿cierto? Y otras figuras. Y aparece Salvador Allende. Y al final Salvador Allende. Sí. Y tu teatro del silencio. Y hay una figura de una mujer que está siempre como en la Revolución Francesa. Louis Michel. 1879, de la Pushkin, de alguna manera está acá también en esa fuerza. Puede de la ser, yo no la vi, revolución, vi la película, de pero la un poco. revolución, O la y foto, no sé. esta figura que está siempre como dando, digamos, el discurso de la Revolución Francesa, sus principios, ¿no? Y entre la revolución frustrada, Salvador Allende, y los revolucionarios de Marx y de Lenin. Pero ya estamos en el 2000, en el 99. ¿Qué te pasa a ti con lo que significa la caída de los muros, la aparición de los socialismos reales, el descubrimiento de los horrendos crímenes también de esos mundos? Tú en Tacataca sí pones a un Stalin muy feroz, digamos. Pero esta reivindicación de Marx y el homenaje grande a Allende con su texto frente al suicidio. Incluso mimas el suicidio de Allende cuando se va con, a hacer cargo allá al fondo. con Cristóbal, porque se mima el suicidio de Allende. Cuéntanos. Con Cristóbal Jodorowsky, ¿ya? Que falleció hace muy poco tiempo, en México. ¿Quién? Cristóbal Jodorowsky, Cristóbal. que se llamaba Axel antes, ¿te acuerdas? Sí. Que él hacía siete personajes. En chileno, pero no Por sabía supuesto, que era él hacía 7 personajes, me hizo a él, que fue muy doloroso para mí su muerte hace pocos meses atrás, ¿entiendes? En México, porque era un gran amigo mío, muy gran amigo en París, muy bello. Y Alicia, por supuesto, yo tuve la suerte de que Alicia la soñé, ¿te das cuenta? Entonces, porque estaba justamente, empecé a trabajar con un grupo en Clermont-Ferrand y con un iluminador que es filósofo, ¿no? Que además es doctor de filosofía, ¿entiendes? Pero es iluminador, claro, porque iluminador de teatro, pero filósofo, entonces ya da otra cosa. Este lugar, por ejemplo, está muy bien, muy diría yo que con muy buen gusto. Entonces, él me dice, estábamos haciendo otra obra, y me dice, ¿y qué vas a hacer luego? Yo dije, no lo sé. Pero ¿sabes tú? Creo que tengo una imagen solamente, le dije, una imagen. Veo un hoyo, lo veo y veo la lluvia que cae en el hoyo. Entonces, qué abstracción completa. Eso era Alicia para mí al principio. Era la lluvia y un hoyo.
Bueno, me di tantas vueltas, hasta que leí la Alicia Underground, que existe, porque Alicia también a través del espejo, pero la Underground Subterra existe, y me leí toda la Alicia de Carol. Y me voy a un pueblo, a un pueblito de 1.700 personas, como quien se va a... Ni siquiera Talca, te das cuenta, pero Talca ya es más chico. Incluso Quillota, ahora que... como que irse a Quillota. Quillota, claro, pues, no sé, me voy y llego y estábamos en un palacio que era un poco entre... Iba a devenir un museo de la marioneta. Y estaba un pedazo de tierra, estaba luego el río allá. Y yo voy con Montserrat Casanova, pero yo tenía la imagen y ya tenía el script hecho, ya, lo había presentado, ¿ya? Y había fascinado a la gente, pero incrédulas todavía. Pero cuando llego a Quillota o a Calera, y le digo, señor, ¿usted puede realmente, sabe, puede hacerme un hoyo? Te pregunto al Guaso, por ejemplo, que está ahí. Sí, se lo hago. ¿De cuánto lo quiere? Tanto, hágalo así. Hágalo así, hágalo así. Y se puso a paliar tierra. No, pescó la cavadora. Es decir, yo me fui. Fui a ver, esto todo pasó por un amigo mío que me contactó con el alcalde, el alcalde fascinado, un pueblo de derecha, completamente de derecha, y llegamos con el hoyo, con la Alicia Underground, y yo llego con 35 personas, 35, el equipo completo, 35 personas fueron las que vinieron a Chile y pasearon conmigo por todo el mundo. Y nos metemos en el hoyo y arrendamos una carpa, porque todavía no era la nuestra, y la pusimos encima, y empezamos a crear ahí. Y yo pasé días y días y días, como 45 días, 50 días va a haber pasado, hasta que entendí. Yo no entendía nada, lo hacía ensayar, repetían, se volvían locos, se tiraban agua, se embarraban enteros. Empezamos a hacer el sistema de la lluvia, de la lluvia en toda la cúpula del chapiteau. Y todo eso fue interesante porque era una búsqueda a la vez, hasta que yo dije, pero claro, si en el fondo esta niña se encuentra con una radio. Sí, una radio bella, porque muy poca, antigua, un diseño antiguo, claro, pero de un plástico rojo, y eso es lo que da la continuidad a todas las escenas. A escenas, de ahí claro. aparecen las sonoridades, las músicas, ¿no? Entre el Twinkle Twinkle Little Star Claro. a otras músicas que dan los tempos y los ánimos, ¿no? Porque tu teatro, tu mismo drama son muy emocionales, siempre hay una emoción preponderante, Claro. que va desde digamos, la introspección máxima al horror, al miedo, al grito. Claro, y entonces yo llego y me encontré con la radio. Entonces, y en la radio me encuentro, le dije, ya, a los músicos le dije, colóqueme la internacional. Entonces la niña empezó a escuchar la internacional de a poco, y ahí empezaron a aparecer, y aparece Max, el primero, y todas esas utopías que cayeron una tras la otra, como siguen cayendo en este momento con Putin. Es decir, que no hablemos de dictadura, hay de todas partes, en el mundo hay dictadura de todos los colores. Y ahí empezó con esta radio,
en el pueblo, y el pueblo era maravilloso. Tenemos la carpa que estaba muy central, ¿entiendes tú? Y almorzábamos en un lugar muy central, el hotel estaba muy central, y nosotros salíamos no nos desmaquillábamos ni nada, porque seguíamos trabajando en la tarde, estábamos en la plaza y éramos como, ahí, y ellos lo único que se preguntaban, decían, nosotros no estamos muy acostumbrados a escuchar esta música, ¿ah? Porque cuando tú Igual es similar a la marsellesa, pero obviamente claro, total. Pero, porque de ahí se une, digamos, la Revolución Francesa al salto a la Revolución claro, moderna, digamos, que es la de es que son Claro, muy. es más básica. Entonces se hace la obra ahí, y te juro que realmente yo llamo a Aurillac, que la presento en el Gran Festival de Aurillac, y esa obra se vendió por todas partes del mundo, ¿cierto? Y en esos lugares, 2 lugares emblemáticos, que son en Roma, que había esa cosa, esa expectación que yo tuve en esa cosa fuerte como el Estadio Nacional. Porque en Roma, ¿ah?, estábamos en toda la zona, en un barrio en Santa Eustache, que es el barrio de Pasolini, y hay mucha ánfora, entonces tuvimos que ir con un antropólogo a ver el terreno baldío, ¿ah? Y si encontrábamos una cosita así, una ánfora pequeñita, no podíamos seguir cavando, ¿entiendes? Cavábamos hasta si no había nada. Eso lo tuvo en Ascuas un momento completo, ¿entiendes? Fue interesantísimo. Pero en Ascuas, las fuertes Ascuas fueron en Santiago de Chile, porque cavamos en el Estadio Nacional. En el Estadio Nacional se habían hecho realmente, Pinochet metió todos los prisioneros, ¿ah? Hay mucha imagen de eso, ¿ah? Está en nuestra memoria, nadie puede negar eso, y nadie supo lo que pasó ahí hasta cuando lo abrió, y yo estuve también con transfusión. Y ahí era terrible porque estaba el juez Guzmán justamente en el tiempo de las excavaciones profundas, ¿entiendes? Justamente, era en la misma época, la misma, exacto. Entonces, si encontrábamos un hueso, un dedo, un pedazo de cráneo, no podíamos darlo más en el Estadio Nacional. Ahora, lo bello del Estadio Nacional y de la prisión de Valparaíso, que también inauguré yo la prisión de Valparaíso, sí, en Valparaíso, con esta obra, fue realmente que yo lo hice con Larraín, ¿ah?, con Santiago. Ya, sí. Con Santiago. Sí, que era de la edición de Cultura de Santiago. De Cultura en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y la que fue mi productora fue la Tere Di Girolamo. Y con la Tere Di Girolamo y con él, con Santiago, que era maravilloso, ¿ah? Un hombre maravilloso. Me pasé muy bien con él. Sí, yo la vi en el Estadio Nacional y fue muy Sí. bonita. Y la última pregunta... Y no, lo que pasa es que lo bueno fue que, bueno, yo le dije a él, ya, te la doy, te la obra, tienes que pagar esto, los sueldos, ¿ah? Pero yo no quiero que el público pague. No quiero que paguen ni siquiera 5 pesos, ni 1000 pesos, ni nada. Entonces ahí se armó la expectativa que yo quería que se armara, que era, bueno, no me la puedo perder, ¿entiendes? Claro, Tengo que correr, entonces iban todos corriendo de la Carmen Romero, que ya se ocupaba la billetería con la Carmen y la
Hoy, ¿cómo se me puede olvidar ella? Sí, la Romero y Campbell. ¿Cómo se llama? Campbell, claro, Campbell. La Campbell, es preciosa. Sí. ¿Ah? Ellas se ocupaban de la boletería, pero toda la producción la hizo Santiago, y la producción en Valparaíso también, y esa obra realmente es una de las obras más bellas, Para mí, con, con, Transfusión y con Alicia. sí, más bellas que he hecho, más audaces, porque fui a Roma, fui a Polonia, hice el hoyo, en Roma hice el hoyo, en España hice el hoyo, en todas partes del mundo, digamos. En Santiago. Qué bello. Eh, y así fue. Y después fue vino la de Alicia, viene la Divina Comedia, que ya hablaremos Claro, algún día. esa yo no. Oye, Mauricio, la última pregunta y Ya. estamos. Mira, tú te llamas Teatro del Silencio. Sí. En algún momento esa fue lo que tú elegiste, digamos, para enmarcar tu obra creativa. Pero ya vemos que en Alicia, por ejemplo, Había hay palabras. mucho texto. O sea, Sí. ¿qué Ay. hace esa mujer, ese hombre con ese texto de la revolución permanente en Alicia? Esa figura como un poco militar. Y bueno, el texto de Allende, por cierto. Sí. Entonces, claro, tú vas incorporando la palabra y también hoy día se habla que el teatro gestual no es del silencio, sino que expresa desde otro lugar. Entonces, silencio como que estuviera negando el logocentrismo, ¿no? Que quería privilegiar la palabra y tú dices, no, nosotros no somos logocentristas, no hacemos palabra, por eso silencio. Sí, bueno, en un Pero momento, claro. obviamente que hay una expresividad y finalmente tú incorporas la palabra como una necesidad expresiva. ¿Cómo Es te que la llamarías puede hoy día o seguirías llamándote yo me sigo llamando silencio de todas maneras. Ya. No podría llamarme de otra manera. Ya. Aunque ocupe la palabra, porque ¿qué pasa? Que la palabra es la poesía. Ya. Y la poesía es la reina del silencio. ¿Por qué es la reina del silencio? Zurita te lo podría decir muy bien, Raúl. Sí. Te lo podría decir muy bien. Porque en el fondo, las imágenes que tú representas, por ejemplo, que tú lees en un poema, tú la estás viendo. Pero no están en la palabra, ¿entiendes? Pero yo no veo la palabra, la leo. Pero no es eso lo que me está realmente, no es eso lo que me lleva, sino que es la imagen, ¿cierto? Más allá de la palabra. Y esa imagen más allá de la palabra es poesía. Y yo, volvemos a tu maestro del mismo lírico. de alguna manera, pero no, es poesía realmente, ¿te das cuenta? Es poesía. Suspendida en el silencio. Sí. Suspendida en el aire. Sí. Así es la cosa. Cómo están esos cuerpos en el aire cuando hacen esas acrobacias. En Alicia, Que están desde el infinito a las profundidades del abismo, ¿no? Es tu teatro. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a ti por tu invitación en este bello Under, que espero que no se lo pierdan los que no han podido venir en estos momentos, si esto sale luego, publicado o no, no sé. Pero de todas maneras hay que venir a verla. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias.